Según el ritmo de disminución de las reservas de agua, nos quedan alrededor de 220 días de reservas de agua en caso de que no lloviera. El departamento de La Paz es una de las regiones en Bolivia que depende de la época de lluvias y el deshielo de los nevados para abastecerse de agua. Pero debido al déficit de precipitaciones producto del fenómeno del Niño, este año los niveles de agua en las represas disminuyeron considerablemente, poniendo en riesgo el suministro de agua potable a la población. Las represas de Milluni, Chacaltaya se encuentran en menos del 50% y estamos en época seca. Esto podría significar que nos quedemos sin agua en el mes de febrero o marzo, si es que no antes, debido a que las lluvias tardarán en llegar. Entonces estamos entrando en un escenario desfavorable en el cual nosotros tenemos que empezar a prepararnos con planes de contingencia para todos los escenarios probables que podríamos tener para evitar fundamentalmente tener nuevamente una crisis del agua. Ante esa amenaza que es latente, diferentes plataformas, activistas, organizaciones y la sociedad civil expresaron su preocupación y convocaron a una consulta ciudadana sobre el agua, con el propósito de generar un espacio de información y diálogo con autoridades de los 3 niveles del Estado para garantizar el suministro de agua. Estamos organizando una consulta ciudadana, ya que actualmente la preocupación más grande de la ciudad es el agua. Entonces hemos invitado a distintas autoridades, ministerios, Ministerio del Medio Ambiente, de Minería y Metalurgia, a EFSAS para que puedan participar y aclarar las dudas y principalmente preocupaciones de la población. Preguntarles a las autoridades de los diferentes niveles qué es lo que está pasando con el tema del agua, tanto en calidad como en cantidad. Queremos saber qué está pasando, qué es lo que estamos tomando, qué es lo que estamos consumiendo, además de la cantidad de agua que está ya en peligro y que el 2016 nos ha sorprendido con una emergencia cuando ya no teníamos las represas llenas. No queremos que nos pase lo mismo. En promedio, La Paz consume por día 220.000 metros cúbicos de agua, pero la demanda tiende a incrementarse cada año. Como dato, en noviembre de 2022 el consumo llegó a los 270.000 metros cúbicos y si no asumimos conciencia de esta problemática, los próximos años tendremos serios problemas. Necesitas tomar en cuenta que tu principal fuente de vida es el agua. Ese es el punto de conciencia central aquí. O sea, si no tienes agua no vas a sobrevivir. O sea, no puedes creer que el agua es infinita. Tenemos que entender que la crisis climática es una tendencia que se va a mantener en las siguientes décadas y que va a ser la realidad de las generaciones futuras. Lo que hay que hacer es un estudio sobre los balances, ¿no? ¿Dónde se está consumiendo más? ¿Dónde se desperdicia también el agua? Se necesita mejorar y asegurar los planes y estrategias referente a la seguridad hídrica que vayan tanto de la mano del desarrollo y de la economía. El objetivo de este reportaje no es alarmar a la población, por el contrario, queremos generar conciencia para promover el uso responsable del agua. En ese sentido, es urgente abordar la problemática de la crisis hídrica como una política bajo el concepto denominado gobernanza del agua. Tienen que ver con una mejor forma de gobierno del agua, del manejo del agua, lo que se le llama gobernanza del agua. Y esto tiene que ver con las reservas de agua que tenemos, pero también tiene que ver con el uso adecuado y racional del agua, el tratamiento del agua que ya ha sido utilizada. Pensar cómo organizar la distribución del agua en términos de las cuencas. No solamente satisfacer el consumo inmediato, sino pensar de una manera sostenible a largo plazo de que estos desbalances no se sigan dando. Entonces tenemos que empezar a trabajar en hacer una gestión óptima del recurso hídrico. Que eso implica, por ejemplo, el uso que se le da, la prioridad que le damos al uso del agua. Y si no somos responsables ante el manejo y el cuidado del agua, ya en los pocos meses, compadres, comadres, seguramente ya de parte de nuestras autoridades van a ir racionando, compadres. Hemos escuchado, por el mes de febrero puede ser que no llueva. Generalmente ya a mediados de diciembre, enero, febrero, marzo son los meses que llueven, compadres. Pero el experto dijo que en estos meses no llovería, compadres, por este fenómeno que estamos pasando. Pero ¿qué dirá nuestros hermanos de las comunidades
compadres. Vamos a dar la bienvenida a nuestro Gilata Oscar Chambi. Él viene de una comunidad. A ver, ¿cómo lo está viendo? ¿Usted cree, Gilata, que en este mes de lluvia, por ejemplo, enero, febrero, no lloverá? ¿Qué dice usted? Bienvenido, Hayaya, Kamisaki. ¿Cómo está aquí su camarada? Es muy preocupante, ¿no? Bueno, como estamos viviendo una situación muy compleja de cambio climático, una situación que esto viene de años atrás, entonces todo está cambiando, ni los pronósticos, ni las predicciones, ¿no?, astronómicas de las plantitas, de los animales ya predicen de manera correcta como se hacía en el pasado. Vemos, por ejemplo, ni el tsunami, ¿no?, que utiliza métodos científicos, acierta en cierta manera, ¿no? Va a llover, dice, pero no llueve, ¿no? Va a ser sol y llueve, ¿no? Entonces, estamos viviendo una complejidad climática que preocupa, ¿no? Que preocupa, como has mostrado anteriormente en la nota, sobre el problema del agua, por ejemplo. Es un problema muy serio, ¿no? Y hay que tomar conciencia, y que siempre recomendamos que tomar conciencia, hay que hacer una ciencia, un conocimiento con sabiduría, y eso creo que nos hemos olvidado. Las mismas universidades, la misma academia no ha tomado, obviamente produce conocimiento, pero ese conocimiento no tiene sabiduría, no tiene ese arraigo de entender, de proyectar no solamente, como decimos en Aymara, es decir, mirando al futuro avanzaremos hacia el futuro, y esto no estamos entendiendo, y creo que son estos problemas que estamos viviendo en estos días. Hablando de esta situación, compadre, nuestros bioindicadores, ¿qué son los bioindicadores? ¿Qué son los pronosticadores, compadre? A ver, bueno, en el mundo andino hay una palabra que resume todo esto, que lo llaman lumasa, ¿no? Es una palabra que implica los bioindicadores. Los bioindicadores son no solamente los bios, ¿no?, que significa vida y indicar a través de la vida, pero también la parte astronómica, ¿no?, que es bastante conocida. También los animalitos, las plantas, el agua, las nubes, las estrellas. Es decir, es una sumatoria de elementos que te hace entender el entorno, a ver cómo va a ser tu año, cómo va a ser el ciclo agrícola. Va a ser producción adelantada, intermedia o atrasada, ¿no? Las lluvias van a ser intensas, va a haber granizo, helada, es decir, es un conjunto de elementos. O quién va a venir a visitarte de repente, ¿no? Entonces, sí. Esos son los bioindicadores que nos dicen de manera certera en muchos casos, o por lo menos antes así nuestros abuelos eran mucho más confiados en estos bioindicadores. Pero hoy en día hasta los animalitos están comenzando a fallar en sus pronósticos, ¿no? Claro, entiendo, Gilata. Usted lo ha dicho muy bien, Gilata Oscar. Bueno, para nuestros abuelos no habían instituciones que pronostican, no había tecnología en ese entonces que pronostique si es que va a llover, cómo va a marchar el tiempo, pero hoy por hoy lo encontramos. Pero los bioindicadores o la ciencia que tenían nuestros abuelos eran alrededor, miraban simplemente alrededor y todo absolutamente les decía. Y antes incluso de la revolución industrial, compadre, científicos han utilizado prácticamente lo que es también, después de la revolución han utilizado, compadre, a los animales, por ejemplo, ¿ya? Vamos a comenzar, hemos preparado con producción el primer animal, por favor, el zorro. ¿Qué nos dice el zorro, compadre? El zorro es quizás en animal el centro, el tema central para entender lo que son los bioindicadores, ¿no? A través de nuestros mitos de origen, el zorro es el que trae los alimentos del espacio, ¿no? O sea, todo lo que conocemos de la papa, la quinoa, el maíz, no nació aquí en la tierra. Esto a partir de nuestros mitos de origen, ¿no? Bueno, hay muchas leyendas, mitos que dicen, por ejemplo, el banquete aymara, ¿no? El zorro que va al espacio, y desde ahí trae la semilla en su barriga, ¿no? Cuando baja acá, se revienta y, bueno, sale de dos en dos. Es el famoso piu que se maneja hoy en día, y son las illas Hispayas que trajo el zorro. Entonces el zorro, por su naturaleza, como trajo las semillas, pues es el excelente pronosticador de ver cómo va a ser, digamos, es como si fuera los productos que tenemos hoy día, la papa, la quinoa y el maíz, es como si fuera sus hijos del zorro. Entonces pronostica de manera, acierta de cierta manera. Entonces, por eso la importancia, el zorro es el tema central para entender los bioindicadores, hermana. Ya, y cuando uno viaja, compadre, ¿alguna vez se le ha parecido a usted el zorro, sí, compadre? El zorro es un animal
En Aymara se dice camasa, ¿no? Camaque. O sea, por eso hoy en día, por ejemplo, teorizamos el suma camaña. Justamente se entiende de que la vida nace a partir de los productos, ¿no? Camaque, tiula. Bueno, el zorro, hay una tesis que hace tiempo ya publicaron. El zorro tiene más de 70 nombres en Aymara. Es realmente increíble. Es un animal que han dado varios nombres, ¿no? Y el Aymara tiene esta lógica de pluriverso, de diverso. Así alguna vez aquí hemos dicho, por ejemplo, para saludar al Aymara hay más de 15 formas de saludar. Definitivamente. Entonces, el zorro en el mundo Aymara andino, ahí tiene 70 formas de decir al zorro. Camaque, tiula, pampa, no sé, es decir, una variedad de nombres que tiene. Cuando se te aparece, te asusta, te quita tu coraje. Eso, camasa, de ahí se viene siendo camaque, ¿no? O sea, esa fuerza, esa energía, esa vitalidad que tiene el zorro, ¿no? Tiene, bueno, hay una serie de leyendas que incluso en la punta de su cola lleva una energía, dicen, en los pelos, en sus garras, es decir, el zorro representa eso. Entonces, cuando uno aparece, digamos, a ver, entraremos en detalle. Cuando el zorro, por ejemplo, año pasado había un rumor que corría, por ejemplo, anteaño pasado el zorro haya tenido sus crías sobre una balsa abandonada a orilla del lago. Entonces, bueno, eso ya decía de que no va a haber llover, por ejemplo, ¿no? O el zorro, por ejemplo, aulla en la pampa, o sea, es decir, en la plena planicie, entonces quiere decir que va a haber lluvioso. Si es en las laderas o en el cerro, pues también va a ser lluvioso, mejor dicho, y en la pampa es que va a ser año seco. Seco, sí. Entonces, se depende, digamos, la forma como también emite. El zorro emite un sonido, ¿no? Pero si es muy finito, si bien nítido, no va a haber mucha producción, ¿no? Pero si se atorra, digamos, entonces se ha atragantado con la papa. Con la producción, dice, ¿no? Sí. Ahora, el hecho, por ejemplo, que el zorro haya tenido sus crías en la balsa, ¿indica eso, compadre, que va a ser año seco? Sí, año seco, ¿no? Y además el número de crías que tiene. Generalmente a veces todos lo decimos par, pero en estos temas a veces parece, por ejemplo, el 3 en la producción es muy importante, ¿no? Porque dicen, si es 3, o sea, 3 cachorros, esos zorritos, entonces dice, no, va a ser buen año, porque tiene su anaquire, ese es el 13, o sea, hay par, pero hay uno suelto que le va a impulsar, digamos, le va a jalar más o menos, ¿no? Por eso en Aymara dice, anaquiri ni huahuachataina, va a estar bien. Pero si es par, 2 o 4, mal año, ¿no? No hay quien le impulse, porque 2 es 2, entonces, como que no, por eso en el mundo andino, en la producción, en la parte productiva, reproductiva, el 3 es mucho más importante que el par, por ejemplo. El par es importante para reproducir, pero cuando produce, cuando es impar, es mucho más importante, porque tiene este elemento que le llaman el piu, que es muy importante en el mundo andino. Sí, el momento de la siembra, ¿no? Exactamente, el momento de la cosecha se analiza. Entonces, si es 3, tiene su impulsor, el que le va a arrear más o menos. Va a haber buena producción, se dice también. Otro animal, el leque-leque. El leque-leque es un ave, lo decimos en castellano, sería el terotero, como lo dicen, ¿no? Entonces, el leque-leque, por ejemplo, cuando hace su nido, ya cuando está sembrado, si en el pleno surco, es decir, en el surco, en el lecho del surco, produce, o sea, hace su nido, quiere decir no va a llover, ¿no? Pero si hace encima del surco, es decir, en la cumbre del surco, va a haber llover, ¿no? Incluso cuando hace su nido, por ejemplo, con lanas de oveja, va a ser fracaso, pero se hace con lanitas de alpaca o llama, buen año. Los huevitos, ¿no? Se tiene mucho pigmento, es decir, como decimos en macheje, dicen, ¿no? Pigmentado. Si es bastante, entonces va a haber granizada o va a haber pérdida no va a haber mucha producción, ¿no? Aunque produzca, pero va a haber algún problema. Si es mucho más uniforme sus huevos, entonces buen año. Entonces, ese depende de la lectura, cómo está haciendo su nudo, ¿no? Entonces, el leque-leque es un buen pronosticador. Definitivamente, Gilata, y ahí estamos observando para los hermanos que de repente no conocen el leque-leque, ¿no? Que siempre está en nuestro altiplano, es uno de los bioindicadores principales, compadres, comadres. Pero si hablamos del huevito, usted ha dicho el que tiene más pigmentación, también, ¿no? En la tapa de chuño, por ejemplo, en la etapa de juipi, cuando tiene más pigmento, quiere decir que va a ser año del chuño, ¿no? Exacto, y cuando porque va a haber sequía, mejor dicho,
dicho, helada y granizo, eso Claro. pronostica, ¿no? Porque en los mitos el leque es el animal, es decir, es como su pequeña gallina de los achachila, la achachila huipi, la achachila helada. Sí, sí. Entonces, así lo ven, ¿no? O sea, A ver, veremos los huevos de leque, por favor, producción, para que podamos ver. A ver, así vamos a Gilata. A ver, en estos huevitos, ¿qué podemos ver? ¿Qué acá, nos por dice? ejemplo, tienen sus manchas, esas negruzcas. Entonces, eso implica, por ejemplo, aquí es, por ejemplo, normal, ¿no? Porque cuando aparecen manchas mucho más grandes, esas negruzcas, ese es el granizo. Acá es el huevo natural, digamos, que tiene el leque. No va a ser año normal, digamos esto. Pero si vemos manchas exageradas, mucho más grandes, ahí sí. Aquí, por ejemplo. Este sí va a haber granizada o va a haber helada. Este sí, ahí atrás, por ejemplo, tiene mucho más avanzada, mucho más claro. Y este no es con lanita de oveja, ni no es con, mire, ¿no? Si es con lanas, la oveja siempre es como pollo, como fracaso, Sí, ve, como pero fracaso. si es unas lanas, por ejemplo, alpaca, de la llama, entonces es bueno, uyuiri, es decir, que va a haber buena producción, ¿no? O sea, Aquí, Gilata. Acá, por ejemplo, vemos, y aquí hay más manchas, entonces quiere decir que va a haber granizo acá, ¿no? Se ve ahí, implica que va a haber granizada, es posible, está indicando que hay que proteger de la granizada, entonces hay que hacer un diálogo con el achachila granizo, el chichi, como se diría, ¿no? Entonces eso nos está hablando de manera, justamente, esto es lo que nos indica los bioindicadores, ¿no? Es una forma de dialogar, de hacer lectura, cosa que la academia nos ha hecho olvidar esto, ¿no? O sea, lindo sería que la universidad te comenzara a enseñar, que en los colegios te podían enseñar esta lectura, esta forma de entender, de hacer contacto. Por eso se dice, hay que ser conscientes con la naturaleza, es decir, entender, leer, hablar, dialogar con la naturaleza, con el pacha. Y esto, justo aquí, por ejemplo, tenemos un huevo que son manchas grandes, implica granizo. Implica que va a haber granizada en ese lugar donde se haya salido. Y obviamente varían de lugar a lugar, ¿no? Claro, ojo por favor para todos nuestros compadres. No, que la lectura, hay veces la misma lectura también varía, Gilata. Exactamente, somos diversos. Sí. Yo entiendo, porque nuestros ancestros, obviamente, los señoríos aymares hemos sido tantos, más de 40 señoríos aymares grandes, y ese se ve, se nota, ¿no? No es lo mismo en todas las regiones, el sector pacaje tiene una forma de entender, sector masuyo lo mismo, incluso por comunidad varía mucho, Gilata, ¿no? Y en ese marco siempre estamos nosotros aquí en el Taipi Compats. Veamos esta fotografía, por favor, Gilata Oscar Chambi, investigador que nos visita en esta mañana, el hamachi. El hamachi, el laiqa pichitanca, como lo llaman, ¿no? Bueno, este tiene un mito bastante interesante, tiene arriba como un piquito en su cabeza. Bueno, dice, ¿no? Antes era un ser humano, él. De los achachilas era su gallina febril, mascota, como diríamos. Pero un día dice que ha hecho mal, o sea, dice, no ha hecho caso, obedeció. Entonces el achachila le agarró de su cabecita y le jaló, dice, ¿no? Hacia arriba. Y desde ahí dice que comienza a saltar, ya no camina y tiene su, como cresta, como una punta, como un triángulo llega ahí arriba, ¿no? Sí, ese es el hamachi, el laiqa pichitanca. Esto pronostica, tiene varios pronosticadores, pero cuando alguien te va a venir a visitar, comienza a decir un trino medio tristón, ¿no? Chip, ¿no? Sí. Hamachi chiquisi, ¿no? Entonces, o sea, ¿quién vendrá? Decimos, ¿no? Incluso desde temprano ya te avisa, ¿no? En esta jornada, ya sea por decir su visita, compadre, va a venir tipo 3 de la tarde, 4 de la tarde, sí. Pero ya en la mañana te avisa ya, que vas a recibir visitas. Así que... Generalmente viene al portal o las ramas del árbol, o en la cumbrera, o en la cornisa de la casa, te anuncia esto, ¿no? Sí. Y en tema de producción, ¿qué nos anuncia? ¿Qué nos dice? A ver, en la producción, por ejemplo, cuando tú siembras, digamos, ya has terminado de sembrar, y si este pajarito, en este caso el laiqa pichitanga, comienza a posarse, o sea, primero en posarse si ya está sembrado ahí, entonces no es tan bueno, ¿no? Y gracias de verdad por compartir toda tu sabiduría. Vamos a estar convocándote siempre, eres parte del equipo de la comunidad de la vida, del Taipi Compadres. Gracias, Gilata Oscar Chambi. Gilata Oscar Chambi, Jupaja Yatjatiri, Yatichiri también, Sañani, Universidad Mayor de San Andrés, Uxan Yatistas, Reyes Ascaraki, Compadres, Compadres. Más que chita, objeto que te